mesencéfalo. Entonces, este controla las actividades inconscientes. Por ejemplo, el bulbo y la protuberancia controlan la presión arterial y la respiración. Entonces, nosotros sabemos que aquí está el centro de la respiración y el centro vasomotor. El bulbo raquídeo, específicamente en la sustancia reticular, la protuberancia, el mesencéfalo y el cerebro, son los que van a manejar el equilibrio. El bulbo raquídeo, la protuberancia, la amígdala, el hipotálamo, el tálamo, el cerebelo y los ganglios basales son los que manejan los reflejos de salivación y humedecimiento de los labios, o sea, son reflejos digestivos. Todo esto lo hacen los centros inferiores. Igualmente me van a manejar patrones emocionales como ser ira, excitación, respuestas sexuales, reacciones al dolor y al placer. Entonces, controlan todas estas actividades inconscientes. Dicho todo esto, ¿qué le queda a nivel cerebral o cortical superior? Esta es la pregunta que hace Gaito. Entonces, a nivel cerebral se van a manejar las actividades conscientes. Los centros inferiores, como ser la médula y a nivel subcortical, no pueden funcionar sin los centros superiores. ¿Por qué? Porque ellos almacenan gran cantidad de recuerdos, o sea, memoria. ¿Ya? Sin esta información no podrían generarse respuestas motoras que sean sutiles. Es por eso que el nivel cerebral te va a controlar tanto la parte subcortical como la parte medular que hemos mencionado anteriormente. Es por eso, si esta parte cortical estaría anulada, las funciones motoras serían imprecisas, tanto, por ejemplo, de la marcha y el equilibrio, serían totalmente imprecisas. No hubiera movimientos sutiles. Y por eso, la parte cortical, gracias a esta parte cortical superior, las funciones son determinantes y precisas. Y aparte, a nivel cortical superior siempre está entrando en vigilia. Esto gracias a los centros inferiores, los cuales dan estímulos constantes a nivel cortical superior para que éste esté en vigilia. Y por lo tanto, jamás van a funcionar en solitario. Tiene que haber una total coordinación. Y aquí nos quedamos, ¿no? Que al sistema nervioso se lo compara con una computadora. ¿Por qué? Porque tiene la computadora un sistema de entrada que estaría representado por qué parte, Mariana, del sistema nervioso central, del sistema nervioso. La computadora tiene un sistema de entrada, ¿no? Donde vos le mandas toda la información. ¿Con qué parte lo compararías? ¿Con la parte sensitiva o motor? ¿Cuál? Sensitiva, perfecto. Y la parte de salida estaría Megali con cuál? Con la motora. Entonces, toda esta información sensitiva que va a la unidad central de procesamiento estaría dada por la parte cortical superior del sistema nervioso central, donde se analiza toda esta información y genera una respuesta. Entonces, resumiendo todo esto, reúne información sensitiva sin parar por el sistema de entrada y la utiliza con la ya almacenada, o sea, la memoria que tiene, para calcular el curso diario de las actividades del organismo. Entonces, esta sería una frase de que está resumiendo todo, de que por qué se la compara con una computadora. Ahora vamos a hablar lo que es la sinapsis. Ahora quiero ir un poco más lento para que entiendan esta parte, tanto que es la parte química y mecánica de la sinapsis.
Bueno, lo he tratado de resumir más o menos para que entiendan, bien amplio. Y es fundamental entender esto para los temas posteriores, sobre todo lo que es memoria, porque si no sabemos qué causa excitación, qué causa inhibición, y de qué depende esto, cuando vayamos a ver memoria, que es un poquito más complicado, que sigue el estudio, no vamos a poder entender bien. Aparte, aquí mucho juegan los potenciales de acción. Entonces, las funciones sinápticas de la neurona están dadas por los potenciales de acción. O sea, aquí tengo una neurona presináptica, esta sería una neurona postsináptica. Se genera un potencial de acción, ¿ya? Y este potencial de acción, ¿ya?, que se genera aquí en la presináptica, hace, por ejemplo, si es una sinapsis química, que estos receptores viertan su producto hacia el espacio sináptico y generen un potencial de acción en la neurona postsináptica. Y para que actúen estos neurotransmisores, tienen que actuar aquí en los receptores, ¿ya?, de la membrana de la neurona postsináptica. Estos receptores pueden ser dos tipos: excitatorios o inhibitorios. Entonces, dicho todo esto, esta sinapsis tiene ciertas características. Por ejemplo, bloqueo de su transmisión. Entonces, este potencial de acción que se está generando aquí en la presináptica se puede bloquear aquí a nivel del espacio sináptico. Es una de las características, ¿ya? Después vamos a explicar cómo se produce el bloqueo, ¿ya? Pero es una de las características. Otra característica, que es una cadena repetitiva. O sea que este potencial de acción que se genera en la presináptica puede pasar varias veces de la presináptica a la postsináptica. A eso se refiere con cadena repetitiva. Pasa varias veces. Y otra característica es integrarse con los procedentes de otras células. ¿Qué quiere decir esto? Que este potencial de acción que se ha generado en la presináptica y pasa a la neurona postsináptica, llegan otros potenciales de acción de otras neuronas, ¿ya? Y se van a unir aquí en el axón de la neurona postsináptica. Entonces, eso quiere decir que se integra con otros potenciales de acción de otras neuronas. O sea, que estamos hablando de una red neuronal compleja, ¿ya? Ahora, tipos de sinapsis. Como ustedes ya han visto, hay dos tipos. Tenemos la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. Entonces, como vemos, tienen diferentes características. Aquí tenemos una neurona presináptica, aquí tenemos una neurona postsináptica. Cuando estamos viendo esto, estamos viendo los axones, ¿ya? Aquí igualmente A va a ser mi neurona presináptica y mi neurona postsináptica. ¿Qué diferencia encontrarían en el espacio sináptico? Emanuel, ¿qué diferencia hay? Este con este. ¿Cuál está cerrado? En la eléctrica está más cerrado, hay menos espacio. En cambio, el espacio sináptico en la sinapsis química es más amplio. Entonces, esa sería una de sus diferencias. La más utilizada por el sistema nervioso central es la sinapsis química, ¿ya? Es la que más se utiliza. Y, como dijiste, la hendidura o espacio sináptico es mayor, mide de 200 a 300 Armstrong. ¿Qué más? Como vemos aquí, las características de esta sinapsis química tiene las vesículas sinápticas, o también llamadas vesículas transportadoras, ¿ya? ¿Qué característica tienen? Que aquí presentan los neurotransmisores.
los neurotransmisores, los cuales pueden ser excitatorios o inhibitorios. Los que ya conocemos: noradrenalina, acetilcolina, glutamato, el GABA, el ácido GABA-glutamatírico. ¿Qué más tenemos? La lisina, serotonina. Todos estos son neuroestimuladores, ¿ya? Los cuales van, cuando se genera un potencial de acción, se rompe esta vesícula y llega al espacio sináptico para luego entrar en contacto con la neurona postsináptica y actuar sobre los receptores y causar un potencial de acción en la neurona postsináptica, ¿ya? Entonces, es así como funciona la sinapsis química. Ahora, la sinapsis eléctrica, como vemos, tiene un espacio o una hendidura sináptica más pequeña que mide entre 20 a 40 Armstrong, y una de las características que tiene es que presenta uniones tipo GAP, ¿ya? Que son uniones de hendidura, también se llaman, ¿ya? Son uniones de hendidura que son tipo GAP. Entonces, la sinapsis eléctrica pasa de esta neurona presináptica a esta postsináptica. Igualmente puede pasar de la postsináptica a la presináptica, o sea, es bidireccional, ¿ya? Es una de las diferencias, que la sinapsis eléctrica es bidireccional. Y otra característica, detecta la coincidencia de despolarización subumbral simultánea. Esto dice, ¿qué quiere decir esto? O sea, que si produce una despolarización, se genera un potencial de acción en otra neurona, ¿ya? Ese potencial de acción va a ser transmitido a las demás neuronas gracias a estas uniones de hendidura. Entonces la actividad eléctrica va a pasar a las otras neuronas. ¿Por qué? Porque están unidos en una red neuronal, ¿ya? Esto se asemeja a lo que pasa en el sistema, en el músculo cardíaco, en las fibras musculares cardíacas. ¿Cómo se llaman esas uniones? De cuál la actividad eléctrica pasaba a toda la fibra muscular cardíaca. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la unión? O sea, que se unen las fibras musculares cardíacas unas con otras. ¿Uniones de contacto? ¿Ah? ¿Cómo se llama? ¿Quién se acuerda? No, la fibra muscular cardíaca. No es que se unían fibras musculares unas con otra forma. ¿Cómo se llaman esas uniones? Discos intercalares. ¿Ya? Estos discos intercalares es lo mismo que estas uniones de hendidura, ¿ya? Entonces, cuando hay un potencial de acción, va a pasar a todas las neuronas, a toda la red neuronal. A esto se refiere con despolarización subumbral simultánea. Entonces, en cambio, esta sinapsis química es unidireccional. Es otra diferencia que hay con la eléctrica. Entonces, cuando se despolariza la neurona presináptica y vierte sus neurotransmisores, esta tiene una sola dirección y va hacia un sitio específico, ¿ya? Es por eso que es unidireccional. Si hay algo que no está claro, me dice. Creo que más claro no puede estar. Ahora, vamos a ver lo que es la anatomía, ¿ya?, de la fisiología de la sinapsis. Pero para comenzar esto, tenemos que saber esto, que aquí tenemos la columna vertebral, como sabemos, tenemos columna cervical, torácica, lumbar, sacra, coxínea, y dentro de las vértebras, como vemos aquí, tenemos un cuerpo y sus apófisis, y las vértebras están protegiendo a la médula espinal. Entonces, la médula espinal, que si yo hago un corte,
transversal sería esto. Entonces, tenemos una sustancia gris, una sustancia blanca y sus astas. Estas serían sus astas posteriores, que son sensitivas o motoras. Sensitivas. Y las astas anteriores, que serían motoras. ¿Ya? Entonces, ¿qué característica tienen esas astas anteriores? Vamos a ver. Que aquí presenta neuronas motoras, que se llama motoneurona. Así se llama la neurona que tenemos aquí. Esta neurona igualmente se caracteriza por tener dendritas, tener un soma o axón, un soma o cuerpo y tener un axón. Y otra característica importante que vemos son esto de aquí. No sé cómo lo podría decir. Algunos libros dicen que se observan como si fueran los espermatozoides que estarían llegando a nivel de las dendritas y al cuerpo. No sé qué. ¿Ya? Entonces, estos de aquí, estas se llaman botones presinápticos. En su libro igual los describen como perillas sinápticas. También están como pies sinápticos. Y a cada motoneurona le llega entre 10.000 a 200.000. La mayoría llegan a las dendritas, más o menos entre el 80 al 95% dicen que se encuentran en las dendritas. Y entre el 5 al 20% a nivel de soma o cuerpo. Entonces, esta es una de las características que tenemos que saber. ¿Por qué? Porque gracias a estos botones presinápticos va a llegar información. ¿Ya? Se va a producir despolarización del soma o del cuerpo neuronal. Entonces, dicho todo esto, entonces tenemos aquí, para que no se pierda, el soma o cuerpo, y aquí tenemos estos botones presinápticos o perillas. En el libro está como perillas, también les dicen pies. Entonces, si yo hago un zoom aquí, va a ser esto. Esto va a ser el botón o terminal presináptico, también se llama, y esto va a ser el soma o cuerpo neuronal. O sea, que yo estoy viendo esto de aquí, esta terminal o botón presináptico sería esto, y el soma o cuerpo sería esto. Entonces, aquí se está produciendo una sinapsis. ¿Ya? Entonces, entre la terminal presináptica o botón presináptico y el soma neuronal. Entonces, dicho todo esto, las neuronas de otras partes del cordón y del cerebro se diferencian de las motoneuronas anteriores. Entonces, dependiendo de qué nivel de la médula espinal estemos hablando, y igual a nivel del encéfalo, se diferencian las motoneuronas anteriores. Entonces, ¿qué diferencias tienen? Tienen diferencias en el tamaño del cuerpo. O sea, el soma neuronal puede tener diferentes tamaños dependiendo de qué parte del sistema nervioso central estemos hablando. Igualmente, la longitud, el tamaño y el número de dendritas varían en longitud desde casi 0 hasta muchos centímetros. Entonces, pueden tener 2, 3 dendritas o varias dendritas. Igualmente, la longitud varía de 0 a varios centímetros. Igualmente, la longitud y tamaño del axón igual va a variar. Y también el número de terminaciones presinápticas o botones presinápticos, ¿ya? También puede variar de pocas a 200.000. Como daba el ejemplo anterior, de 10.000 a 200.000. Entonces, todas estas características permiten que las neuronas reaccionen de forma dispar, o sea que pueden ejecutar múltiples funciones. Entonces,
gracias a todas estas características, la neurona puede reaccionar de manera diferente, o sea, puede generar respuestas múltiples, puede generar respuestas al dolor, respuestas a la presión, respuestas al frío, al calor, gracias a todas estas características. Ahora, siguiendo, entonces, como dijimos, yo tengo aquí mi terminal presináptica, botón, perilla, pies presinápticos, como lo quiera llamar. Y aquí tengo a mi soma neuronal postsináptico, o sea, esto sería el cuerpo de la neurona. ¿Ya? Entonces, esta hendidura o espacio sináptico va a medir entre 200 a 300 angstroms. Y una característica muy importante es que presenta las vesículas transmisoras o vesículas presinápticas, las cuales contienen a los neurotransmisores. Estos neurotransmisores, los cuales pueden ser excitatorios o pueden ser inhibitorios. Igual, presentan mitocondrias. Estas mitocondrias son muy importantes porque son las que proporcionan el ATP, el adenosín trifosfato o trisfosfato de adenosina, cualquiera, la cual va a suministrar energía para que se sinteticen nuevas sustancias neurotransmisoras, igualmente para la formación de nuevas vesículas transmisoras. Entonces, igualmente, aquí en el soma neuronal, a nivel de su membrana celular, tenemos receptores. Tenemos receptores excitatorios y receptores inhibitorios. Son los dos tipos de receptores que presentan el soma postsináptico. Entonces, si hablo de la liberación del transmisor desde terminales presinápticas, esto está en función de los iones de calcio. Entonces, aquí tengo mi terminal presináptica, botón presináptico. Entonces, este se caracteriza por tener, como dijimos, sus vesículas transmisoras, sus mitocondrias, las cuales generan energía para que se formen más sustancias neurotransmisoras. Y igualmente vamos a observar aquí en la membrana celular de esta vesícula, de esta terminal presináptica, que existen receptores de calcio, ¿ya? Receptores de entrada de calcio. Entonces, cuando llega un potencial de acción, ¿ya?, entonces hace que se produzca la despolarización de la membrana de la neurona y hace que se abran estos canales de calcio. Entonces el calcio va a ingresar dentro de esta botón o terminal presináptica. Entonces estos canales son dependientes de voltaje. Entonces me va a cambiar las cargas negativas por positivas dentro de la célula. Entonces esto hace igualmente que estas vesículas transmisoras viertan los neurotransmisores dentro de la terminal presináptica, ¿ya? Entonces, luego, para que este neurotransmisor pase al espacio presináptico, pero hasta ahora no se sabe cómo se produce esto, cómo el neurotransmisor que sale aquí dentro de la terminal presináptica
pasan al espacio presináptico, sigue en estudio. Se cree que cuando se ingresa el calcio y produce cargas positivas y hace que se vierta el producto de los neurotransmisores dentro de la terminal presináptica, produce puntos de liberación a nivel de la membrana celular. Y gracias a estos puntos de liberación es que el neurotransmisor va a salir al espacio sináptico. Bueno, esto todavía está en investigación. Entonces, ¿qué voy a decir a todo esto? Que la cantidad de neurotransmisor que luego se libera desde la terminal hacia la hendidura sináptica es directamente relacionada con la cantidad de iones de calcio que ingresa. O sea, si ingresa mucho calcio, va a haber mayor liberación de estos neurotransmisores. Si ingresa menor cantidad de calcio, va a haber menor liberación de estos neurotransmisores a nivel de la terminal presináptica o botón presináptico, al espacio sináptico. ¿Ya? Entonces todo depende de estos canales calcios dependientes de voltaje. Por ejemplo, aquí tenemos la acetilcolina. Como sabemos, hemos llevado ya fisiología muscular. La acetilcolina está dentro de estas vesículas sinápticas y más o menos cada vesícula tiene entre 2000 a 100.000 moléculas de acetilcolina, los cuales van a ser liberados a nivel del espacio sináptico. Entonces, continuando, como ya vimos, las acciones del transmisor en la neurona postsináptica, función de las proteínas receptoras. Entonces, lo que vimos anteriormente, tenemos a los canales de voltaje dependientes de calcio, los cuales, cuando se genera un potencial de acción, hace que se abran estos canales para que ingrese el calcio, y este calcio produce cargas positivas dentro de las células. No olviden que siempre intracelularmente es negativo. Entonces, estas cargas positivas hacen que las vesículas sinápticas viertan los neurotransmisores a los espacios sinápticos. De este espacio sináptico va a pasar a la terminal postsináptica. La terminal postsináptica, que sería el soma sináptico, ¿no? El cuerpo de la neurona. Entonces, aquí, como vemos, existen dos tipos de receptores. Existen estos receptores, ¿ya? Que son, ya lo vamos a ver, estos receptores que manejan iones, que son los receptores ionotrópicos, y los receptores metabotrópicos, que son los receptores de segundo mensajero. ¿Ya? Estos receptores son proteínas, ¿ya? Son proteínas receptoras que tienen un componente vinculante, que es este de aquí, es el componente vinculante. El libro de Gaito, en algunos libros está como componente de unión. Entonces, este componente vinculante que está a nivel del espacio sináptico es el cual se va a unir a los neurotransmisores, ¿ya? Y el componente intracelular, bueno, aquí está el componente vinculante, y el componente intracelular se encuentra aquí, por dentro de la membrana celular, ¿ya? Y este componente intracelular es el cual va a producir los cambios a nivel intracelular, los cuales van a generar la respuesta de la terminal postsináptica. Entonces, la activación de los receptores controla la apertura de los canales iónicos. Entonces, estos canales iónicos se van, cuando reaccionan con el neurotransmisor, se van a abrir estos canales iónicos. ¿Para qué?
se va a producir la activación directa de los canales iónicos. Por aquí van a pasar iones, ya sean cationes o aniones. Vean, ¿qué cationes conocemos? Eso hemos llevado en la primera parte. Bakotich, ¿qué cationes hay? Son de todas las células, son los mismos cationes. ¿Qué puede generar potencial de reacción? Sodio, potasio, ¿qué más? Calcio. Esos son cationes. Sofía, aniones. Cloro. Cloro. Nitrógeno. Sobre todo aquí el cloro. El cloro. ¿Ya? Y igualmente, entonces, cuando estos neurotransmisores actúan sobre estos receptores iónicos, van a producir activación directa de los canales iónicos. Entonces, van a pasar, como dijimos, sodio, potasio, calcio o cloro. ¿Ya? Entonces, estos van a ingresar por el componente vinculante o de unión y pasan al componente intracelular para producir cambios dentro de la neurona o terminal postsináptica. ¿Ya? En cambio, estos segundos mensajeros igualmente se produce la activación por estos neurotransmisores, pero esto solo es un receptor, no tiene su componente intracelular, solo tiene su componente vinculante o de unión. ¿Ya? Entonces, este necesita de otra proteína para generar un cambio intracelular. No lo hace directamente como este receptor inotrópico. Esa sería una de las diferencias. Entonces, hablando solo de los componentes de los canales iónicos, los componentes canales ionotrópicos, entonces aquí tengo mi terminal postsináptica o soma postsináptico, si lo quieren llamar. Entonces, aquí tengo mi receptor catiónico. Como dijimos, por aquí va a ingresar el sodio, va a ingresar el potasio y el calcio. Por eso son receptores catiónicos. Y aquí tengo mi receptor aniónico, el cual va a permitir el ingreso del cloro. ¿Ya? Entonces, si tengo aquí mi receptor catiónico, es este depende de su componente de electronegatividad. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí este receptor catiónico tiene cargas negativas. Por lo tanto, si llega aquí el cloro, ¿qué va a pasar, Arturo? El cloro es negativo. ¿Qué pasa? No se cambia. ¿Qué dice eso? Porque son negativas, el cloro es negativo. Pietro, ¿qué pasa? Este es un receptor canal catiónico, tiene cargas negativas. Si viene el cloro, ¿qué va a pasar? ¿Por qué? ¿Y qué? Porque no cambia. Pero este es un anión. Si llega aquí, ¿qué pasa? Tiene carga negativa y aquí hay carga negativa. ¿Qué pasa, Alfredo? Se repele, no pasa porque se va a repeler, no deja pasar los cloros porque tienen carga negativa. Solo va a dejar pasar a los cationes porque tienen carga positiva. Esta carga negativa va a atraer a los cationes como ser el sodio, potasio y el calcio. ¿Ya? Gracias a esta electronegatividad que presentan los canales catiónicos. En cambio, como vemos aquí, el canal iónico, este canal aniónico no tiene electronegatividad, pero tiene una configuración especial, ¿ya? El cual
solo deja pasar el cloro porque es pequeño y solo puede pasar por este canal aniónico. ¿Por qué? Porque el sodio es un catión muy grande y no puede pasar por este canal, ¿ya? Solo pasa el cloro. Entonces, estos receptores catiónicos, donde pasa sodio, potasio y calcio, son transmisores excitatorios, o sea, van a producir una estimulación excitatoria. En cambio, si se activan estos canales aniónicos por el cloro, van a producir transmisiones inhibitorias, ¿ya? Entonces, resumiendo, el sodio, el potasio y el calcio cuando ingresan, Pascual, ¿van a generar un potencial de acción? ¿Sí o no? Sí. Cuando ingresen estos cationes, se va a producir un potencial de acción. La célula va a ser excitada. En cambio, si el cloro ingresa, la célula se va a inhibir, no se va a producir un potencial de acción, ¿ya? Entonces, este potencial inhibitorio, si se genera, inhibe la célula, ¿ya? Y también puede producir que no deje pasar a estos cationes y la célula continúa inhibida. ¿Por qué? Porque ha pasado el cloro. ¿Y de qué va a depender? De los neurotransmisores. Estos neurotransmisores que están aquí en el espacio sináptico pueden llegar ya sea a los cationes, a los canales catiónicos o canales aniónicos, ¿ya? Y dependiendo de esto va a generar una transmisión excitatoria o una transmisión inhibitoria. Según los mensajeros, esos serían los otros receptores. Entonces, igualmente aquí tengo mi terminal postsináptica. Entonces, los cambios excitatorios o inhibitorios neuronal postsináptico son prolongados. O sea, estos cambios que se van a producir son de larga data. Por ejemplo, la memoria. Gracias a estos segundos mensajeros se produce la memoria. En cambio, los anteriores que vimos, estos son muy cortos, duran milisegundos. En cambio, estos son mucho más prolongados. Y hay varios segundos mensajeros. Uno de los más importantes es la proteína G, ¿ya? Esta proteína G, que está formada, como vemos aquí, tiene una proteína alfa, una proteína beta y una proteína gamma. Y están unidos al GDP, que es el difosfato de guanosina, ¿ya? Entonces todo esto forma la proteína G. Ahora, cuando se llega un neurotransmisor, ¿ya? Se ha vertido al espacio sináptico un neurotransmisor y activa este receptor para que active al segundo mensajero, entonces lo que se va a producir aquí, que este receptor va a cambiar su configuración. Por lo tanto, la proteína alfa va a tener un sitio para unirse a este receptor y va a liberar a la proteína gamma, a la proteína beta y al GDP. Y posteriormente se va a unir el GTP, que es el trifosfato de guanosina. A esto lo llamo proteína G activada, ¿ya? Entonces, cuando se produce la despolarización y la activación de este receptor del segundo mensajero, se va a producir la proteína G activada, la cual solo se une la proteína alfa al
GTP. Entonces, ¿qué me va a generar esto? Primero, va a generar apertura de los canales iónicos específicos. También por lo tanto, va a producir apertura de los canales de potasio. Entonces, cuando se produzca esta despolarización, va a generar una apertura de los canales de potasio. ¿El potasio es intracelular o extracelular? Intracelular. Entonces, el potasio va. El potasio intracelular. ¿Qué más? Las enzimas de la membrana va a producir un cambio en las enzimas de la membrana. ¿Qué me va a generar esto? Que el ATP se transforme en AMP cíclico, o sea, adenosino monofosfato cíclico. Y el GTP, que es el guanosin trifosfato, se transforma en guanosin monofosfato cíclico. Entonces, estos cambios son generados por las enzimas que se producen en la membrana. Y, por último, se produce la activación de la enzima intracelular y la activación de la transcripción genética. Entonces, todo esto va a producir cambios intracelulares en la neurona. Posteriormente a esto, cuando se han producido todos estos cambios generados por el segundo mensajero, que es la proteína G activada, se va a producir una hidrolización, o sea, se va a hidrolizar y va a volver esta proteína alfa a unirse a la proteína beta, gamma y al GTP, y ya queda inactivado. Entonces, esta es una manera resumida de cómo puedo decir que actúa un segundo mensajero. ¿Ya? Entonces, resumiendo, se produce la despolarización, este receptor metabolotrópico se activa por el neurotransmisor y este va a cambiar su configuración para que esta proteína G, su porción alfa, se una al receptor y se libere de sus demás proteínas, como ser la gamma, la beta y el GDP. Y así se une el GTP, que es el trifosfato de guanosina. Y gracias a esto se va a producir todo esto. Apertura de canales específicos, o sea, apertura de los canales de potasio, cambios en las enzimas de la membrana para transformar el ATP en AMP cíclico, el GTP, GMP cíclico, activación de enzimas intracelulares y activación de transcripción genética. Y así todo esto produce cambios intracelulares en la neurona postsináptica. Y posteriormente, cuando ya pasa la acción, se va a hidrolizar y otra vez vuelve a ser proteína G, con todas sus proteínas, alfa, beta, gamma y su GDP, que es el difosfato de guanosina. Esto es resumiendo, ¿no? En síntesis, podemos decir que cuando se hidroliza se desactiva la proteína G. De pasar de activa, pasa a inactiva. Entonces, la activa se caracteriza por estar unida al receptor, la proteína alfa, y tener GTP en vez de GDP. Este es lo más resumido que les puedo decir de los segundos mensajeros. Hay varios. Si ustedes van a ver el libro de Guyton, existen varios segundos mensajeros, pero este es uno de los más importantes. Entonces, como sabemos, existen receptores excitatorios e inhibitorios. Los excitatorios, ¿cuáles van a ser buenos? Los catiónicos o los aniónicos. Los catiónicos. Entonces, son receptores excitatorios. Y los aniónicos son los inhibitorios. Entonces, constantemente hay estímulos excitatorios e inhibitorios. Entonces, cuando están en funcionamiento estos estímulos excitatorios, no van a funcionar los inhibitorios. Igualmente, si los inhibitorios están activados,
los excitatorios van a estar inhibidos. Entonces, aquí tengo mi terminal sináptica. Entonces, los excitatorios, ¿qué pasa? Como sabemos, dependen de los cationes. Aquí tengo mi receptor. Entonces, se va a producir apertura de los canales de sodio. O sea, que el sodio va a ingresar dentro de la célula. Y, Sebastián, ¿qué pasa cuando el sodio pasa dentro de la célula? ¿Qué cambio? ¿Qué pasa en potencial de acción? Despolarización. Ya, pero ¿qué pasa? Despolarización. Se produce la despolarización. ¿Y qué característica tiene la despolarización, Sofía? Cargas positivas adentro. Se producen cargas positivas dentro de la célula. Entonces, cuando ingresa el sodio, se produce la despolarización y se generan cargas positivas dentro de la neurona o terminal postsináptica. Igualmente, cuando hay excitación, hay inhibición del cloruro y del potasio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los canales del cloro se cierran. O sea, no permite el ingreso del sodio. Igualmente, se cierran los canales del potasio. Entonces, si el potasio no sale dentro de la célula, ¿qué pasa, Pascual? Si el potasio no sale. ¿Ah? ¿Y qué significa esto? No hay contracción aquí. No salen los canales. O sea, Que no va a volver a pasar por eso. se mantiene el potasio que tiene cargas positivas o negativas. Positivas. Entonces, se van a mantener las cargas positivas dentro de la célula. Entonces, en cambio, si saldría el potasio, se produce electronegatividad dentro de la célula, porque escapan cargas positivas. En cambio, aquí, al estar cerrados los canales de potasio, se mantienen las cargas positivas intracelulares que favorecen a la despolarización. Y por último, cambios en el metabolismo interno de la neurona, que favorecen la apertura de los canales de calcio y la inhibición de los canales de cloro y de potasio, gracias a los cambios del metabolismo interno de la neurona. Ahora, inhibición. ¿Qué pasa cuando hay inhibición? Aquí tengo mi canal de cloro, entonces se aperturan los canales de cloro. Blanca, ¿qué pasa si se aperturan los canales de cloro? ¿Qué carga tiene el cloro? Negativa. Y si ingresa intracelularmente, ¿qué va a pasar? No, que no No, puede si entrar. ingresan cargas negativas dentro de la célula, ¿qué va a pasar? No tiene electronegatividad. La célula se hace más electronegativa, o sea, se va a producir inhibición de la célula, ¿ya? De la neurona. Entonces, favorece a la electronegatividad intracelular. Es por eso que es inhibitorio. ¿Qué va a pasar? Aumenta la conductancia del potasio, o sea, se abren los canales de potasio para que el potasio salga fuera de la célula. Y esto favorece que se produzca mayor electronegatividad. ¿Por qué? Porque el potasio, al ser positivo, sale fuera de la neurona y se hace más electronegativo dentro de la célula. Y por último, igual se produce activación de enzimas receptoras. Estas enzimas receptoras, las cuales van a ir a actuar sobre los cambios metabólicos internos. O sea, para que no se produzca apertura de los canales de sodio ni inhibición
de los canales de cloro y potasio. Entonces, esto es a los que nos referimos a excitación e inhibición. Entonces, excitatorio, cationes, inhibitorios, aniones. Y depende del neurotransmisor. Si un neurotransmisor llega a los receptores catiónicos, excitación. Si un neurotransmisor llega a un receptor aniónico, inhibición. Y para que se produzca excitación, apertura del canal de sodio, inhibición de los canales de cloro y potasio y cambios metabólicos internos, lo cual favorece apertura del canal de sodio e inhibición de los canales de cloro y potasio. Y la inhibición, lo contrario, apertura de los canales de sodio, apertura de los canales de potasio para que el potasio escape fuera de la célula y la activación de las enzimas receptoras, las cuales van a inhibir los cambios metabólicos internos. ¿Nos quedamos aquí?